Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Me siento muy satisfecho de estar a esta hora con todos ustedes y espero que podamos mantener una relación continua y que me ayuden a poder plantear los temas principales de la vida pública de nuestro país. La semana pasada, como todos sabemos, hemos tenido tensiones graves con algunos focos particulares y hemos tenido 6 muertos que de una manera u otra han fallecido en el contexto general de los paros y de las protestas que se han producido. El tema ha tenido tanta repercusión internacional que hasta el Papa nos encomendaba ayer domingo en sus oraciones deseando que los peruanos hallemos una salida apaciguada a nuestras tensiones sociales. Para saber si estamos en esa senda o no, tratándose por lo demás hoy del lunes de la Semana Santa, hemos invitado a 2 miembros del Congreso de la República de grupos parlamentarios diferentes para saber qué se proponen hacer esta semana y que pueda resolver los temas que han quedado pendientes de las protestas sociales, que tienen que ver con el alza de los precios y que tienen que ver de los alimentos por una parte y de los carburantes por otra. Hemos invitado por eso al congresista Jorge Martí Corena, de Perú Libre, representante por Ica, y al congresista Edward Málaga Trillo, miembro del Partido Morado y representante por Lima. Muy buenas noches, congresistas, gracias por estar acá en RPP. Gracias, y aquí para conversar sobre los temas que realmente hoy día nos interesa muchísimo. Ha sido una semana muy dura y esperemos que esta semana sea, con motivo de la Semana Santa, motivo de reflexión y de entendimiento, porque es lo que quiere el país, entendernos, buscar la forma. Yo creo que eso tenemos que insistir, no hay otra salida. De acuerdo. Comencemos entonces hablando sobre las medidas que se concibieron para paliar el alza de los alimentos, es decir, reducir el impuesto general a las ventas a algunos productos básicos de la canasta popular de los peruanos. Esta idea fue acogida por el Congreso, que debía elaborar un proyecto de ley, como corresponde, a partir de un dictamen de la Comisión de Economía, puesto lo que tiene que ver con el impuesto general a las ventas pasa por el Congreso necesariamente. Y sin embargo, nos hemos visto en un carnaval de acusaciones recíprocas, que si se puso al faisán, al lomo fino, que si esto es responsabilidad de la Comisión de Economía o de una asesora del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay confusión en la opinión pública que merece ser aclarada. Su punto de vista sobre este tema, señor Martí Corena. Sí, creo que era necesario tomar esas medidas porque el país, por la situación que pasaba, y la mayoría de los peruanos verse afectados en su canasta familiar, obviamente el Estado tenía que asumir un compromiso. Cómo paliar la situación de crisis que ya llegaba a una situación ya hasta de repente, si esto no hubiera tenido la respuesta inmediata, a situaciones muy lamentables. Pero sin embargo, a pesar de eso, que debería haber sido producto del entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pareciera que todavía no hay ese compromiso de trabajar articuladamente y de evitar que haya precisamente lo que ha ocurrido, no que se esté comentando más por qué se ha incluido productos como el lomo fino y otros productos que de alguna manera genera como que realmente no ha habido ese entendimiento para resolverlo sin que genere más desconfianza. Pero ¿por qué lo que parecía natural y consensual se volvió un conflicto más? Explíquenos, ¿cómo nació esta fricción? Yo creo que se debe más que todo a la falta de desconfianza que hay entre ambos. El día que fue el presidente a las conversaciones, obviamente el rol de la presidenta de la mesa directiva debería haber sido, digamos, más de ya pues, presénteme sus proyectos. Y el Ejecutivo también debería haber sido, acá están mis proyectos. Entonces, como no se dio eso, y ahí yo soy bien claro también que se debía manejar plazos, pero que para trabajar conjuntamente, para evitar lo que ha pasado. Entonces, eso pareciera que no se ha dado, porque a la final estamos viendo que cada uno asume una responsabilidad, hay acusaciones de un lado, pero yo quiero pensar que no ha sido con la intención de generar eso. Me imagino que los funcionarios, que de alguna manera son los que manejan más la situación de los detalles, se les haya pasado esto. Bueno, quiere usted pensar así. ¿Qué es lo que piensa el señor Málaga Trillo sobre este tema? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, estimado Jorge.
Un saludo también al público de RPP. Creo que hay que ser valiente estos días para escuchar las noticias. Mira, el alza de precios ameritaba medidas urgentes. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Yo creo que el problema fue en parte la urgencia del tema. Ambos sucumbieron a la presión de tener que hacer algo rápidamente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. En mi opinión, por lo que yo he podido ver sin ser economista, la definición de canasta básica familiar está por ahí escrita. Sin embargo, en el texto original el Ejecutivo decía productos de, no decía cuáles, ni si eran todos, ni si eran algunos. Había ya cierta imprecisión. Y la versión del Congreso, la contrapropuesta del Congreso, tenía este tema de las partidas que incluían pues, artículos que se podrían considerar suntuosos o fastuosos, ¿no? Entonces también había ahí una imprecisión que corregir. Yo creo que ambas son fruto del apresuramiento por tratar de ayudar a solucionar la crisis. Lo que viene después, el roce, los dimes y diretes, es obviamente producto de una mala relación que ya tenemos desde julio-agosto del año pasado, ¿no? Yo lamento mucho que el Premier tenga esas actitudes conflictivas. Mi opinión personal, es lo que yo veo, es que él ha salido a azuzar, ¿no? Con el argumento de que, miren, han puesto ítems sumamente lujosos de los ricos en la canasta básica. Eso no es así. Y sin embargo, cuando uno va a ver las partidas, pues realmente tienes que estirar el argumento para ver que efectivamente pues, calza el faisán, calza el cuscús, calza los ravioles. Pero argumentar que esos productos que muy poca gente consume en el Perú causan una brecha fiscal de 3.800 millones de soles es una manipulación realmente flagrante. Yo creo que el primer ministro debería abstenerse de hacer ese tipo de comentarios después de su desliz con Hitler. Te felicito, por cierto, por la escuelada que le diste, porque lo que necesitamos es, coincido con mi colega, unidad, ¿no? Cuando estamos en situaciones como esta no se debe aprovechar políticamente temas tan sensibles. Se ha debido solucionar rápidamente. Si eran asuntos técnicos que solucionaran las partidas, pues había que llamar a los especialistas, había que tener al ministro de Economía sentado en el Congreso, no a un coordinador, sí, no a un asistente, había que tener al ministro en persona, y eso no ocurrió. Entonces, la falta de comunicación, la mala relación entre poderes ha llevado pues, a esta lamentable situación que yo espero que el público tampoco contribuya a seguir dándole cuerda a esto, porque no estamos hablando realmente de ninguna conspiración. Estamos acostumbrados a pensar tan mal que cualquier cosa que parece mal la asumimos ya nefasta, ¿no? Pero lo que pasa es que han habido fricciones entre congresistas. La versión que ha dado la presidenta de la Comisión de Economía, la señora Montesa, que viene más tarde de RPP por lo demás, no es la misma que dio la presidenta del Congreso, el señor Alba, siendo ambas del mismo partido político que Acción Popular. O sea, ¿quién me está diciendo la verdad? Uno tiene derecho a preguntarse eso, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué una cosa tan obvia que es bajemos el precio vía sacrificio que el Estado hace de parte de la recaudación? No cobrará ciertos impuestos. Ya. Y es obvio que eso no puede beneficiar a todos por igual, está destinado a las personas con menos recursos, porque no se va a hacer regalo de impuestos a personas que no lo necesitan. Entonces, es una medida técnica que se necesita, pero inspirada por un criterio que es de sentido común y de justicia social. Aparentemente, no solamente acá hay una fricción entre Ejecutivo y Congreso, sino también entre corrientes distintas que hay dentro del Congreso e incluso dentro de las propias bancadas. ¿O no? Así es, mire, el tema pasa porque realmente no estamos entendiendo que hay problemas que amerita y obliga a sentarse en una mesa todos. O sea, no manejar el tema por separado. Y pareciera que esto ha sido manejado por separado, una propuesta y la otra aceptado, y obviamente hay cosas que han pasado. Pero lo ideal, al menos se planteó en las conversaciones que ha tenido, es que tienen que sentarse, el legislativo con el ejecutivo sentarse, los técnicos, los especialistas, la Comisión de Educación, con los funcionarios de Economía debieron haberse sentado y revisar y sacar algo en conjunto, pero pareciera que eso no se dio. Por eso tenemos los resultados de ahora y que obviamente, lejos de valorar la decisión que se ha tomado, nos hemos puesto a discutir los detalles que hay. Y eso de alguna manera distorsiona el efecto de la ayuda que de alguna manera debió significar para la población. Entonces, eso está generando más debate y discusión de acuerdo. El tema de fondo. Permíteme, por favor, una pequeña interrupción para escuchar al ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien está declarando en este preciso instante. Para poder lograr el apuntalamiento y poder lograr algunos trabajos que nos permita darle sostenibilidad. Transferimos 140.000 soles a la unidad desconcentrada de Amazonas para poder realizar
estos trabajos y a la vez creamos un grupo de trabajo, ¿no es cierto?, de recuperación arqueológica de Cuela. Hemos venido avanzando, hemos venido trabajando, algo que en realidad por muchos años ha venido siendo abandonado, algo que solamente se ha fundamentado en estudios de consultoría, en teorías que finalmente no llegaban a ningún tipo de solución. Hemos adoptado las medidas desde que inicié la gestión correspondiente para poder lograr que Cuela no se nos caiga. El día de mañana me estoy constituyendo a la zona, vamos a ir rumbo a Jaén, de Jaén vamos a llegar a la localidad de Tingo en helicóptero y vamos a evidenciar y vamos a poder tomar nota de lo que efectivamente el grupo de trabajo que ya está constituido allá está realizando. Vamos a restaurar Cuela como corresponde, vamos a recuperar esta parte de nuestra cultura que fue abandonada por muchísimos años y que el pueblo peruano esté tranquilo que el compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo con el Ministerio de Cultura está encaminado a poder recuperar Cuela. Cuela no se va a caer. Lo que está sucediendo en Cuela es absolutamente lamentable, obedece a desidias de años anteriores que hoy nos tenemos que poner en marcha a tener que trabajar y a poder rescatar Cuela. Así que estamos ya desarrollando ese trabajo desde el mes de febrero y lo vamos a continuar con más fuerza porque Cuela es un patrimonio muy importante para el Perú. Muchísimas gracias por su atención. Nos constituimos mañana Cuela, vamos a hacer ahí una conferencia de prensa y sobre la base de eso vamos a seguir avanzando. Porque Cuela es nuestro y Cuela lo vamos a recuperar. Muchas gracias, buenas noches. Declaraciones del ministro de Cultura, Alejandro. Sí, congresista Mara Castillo, yo sé que usted ha tenido mucho compromiso con este tema de Cuela. Pensaba preguntarle después. Yo le rogaría que culmináramos primero nuestro asunto sobre precios de alimentos para ir a hablar sobre el tema de Cuela, sobre el que sé que usted tiene mucho que decir. Quería hacer una precisión, ¿no? Sí, ya que estamos en un programa que se llama Las Cosas Como Sí. Son, es importante explicarle al público que no es que alguien viene y desnaturaliza un proyecto de ley. Es común que se presenten 2, 3, 4, 5 proyectos de ley sobre la misma temática y en la práctica parlamentaria ocurre algo que se llama acumulación. Si 5 o 6 parlamentarios presentaron proyectos similares o el Ejecutivo presentó uno y la Presidenta del Congreso presentó otro, al final se acumulan en un solo proyecto, que es el resumen de ambos o la síntesis de ambos, y no es pues que alguien vino y puso faisán, puso cuscús, puso ravioles, sino que se fusionaron ambos proyectos, eran 2 proyectos y eran más en realidad, para lograr este texto consensuado que cayó en este infeliz, desafortunado error. Esa es una precisión que quería hacer. Y la otra es que si bien todos hemos votado de acuerdo a nuestro parecer, en mi caso yo voté en contra, yo entendía por las consultas que hice a economistas que si bien era una medida necesaria para paliar el alza de los precios, era económicamente, técnicamente difícil de sostener. Por eso se ha hablado de que debe ser solamente por un tiempo corto, por la brecha que genera y también porque el impacto no es necesariamente, mayoritariamente, sobre los más necesitados, sino que 2/3 o 4/5 son probablemente personas de mayores recursos. Así que no es una medida, digamos, técnicamente perfecta, ni mucho menos, pero se espera que de alguna manera ayude, con esa salvedad. Y espero pues que mañana tengamos el tema resuelto y zanjado y podamos seguir adelante. Mañana votan en el Pleno sobre esto. Sí, va a haber una revisión nuevamente para tratar de corregir. Y yo tengo un detalle. Esto que está pasando ahorita en el Perú está pasando en otros países. Y obviamente cada país actúa rápidamente de acuerdo a las posibilidades que tiene el manejo y resolver y evitar, digamos, que ocurra lo que está ocurriendo en el país. Ya, pero no todos tienen 6 muertos. No todos. Bueno, esa es una situación que lamentamos mucho y que obviamente no debe de pasar eso. De acuerdo. Sin embargo, el día de hoy ha circulado una moción para interpelar y eventualmente censurar al primer ministro Aníbal Torres. Cuéntenos sobre esta moción y si ha llegado a sus manos, señor Martí Corena. Bueno, yo hace poco recién he escuchado eso. Obviamente es un derecho democrático que tiene el Congreso. Habrá que escuchar, digamos, las razones de la censura o de los argumentos que hay para poder de repente plantear cuestionamientos sobre lo que ha hecho el Premier. Pero creo que hay que escucharlo. El Premier, obviamente, ahorita, por la situación que estamos pasando, a veces nos vamos del lenguaje y obviamente hay cosas que no nos gusta escuchar y se dice. No solo lenguaje, decisiones como la inmovilización social obligatoria. Usted sabe más que nosotros de esto, puesto que es Flor Pablo, que es una compañera de su grupo parlamentario, la que ha promovido esta moción. Cuéntenos, por favor, los argumentos que ha usado Flor Pablo. Mire, tengo entendido que son 2 mociones, una de Acción Popular y una de mi colega Flor Pablo.
Y en ambos casos se está criticando el desempeño del Premier por medidas tan extremas como la movilización, por el manejo de la crisis en el sentido de los muertos que estamos mencionando, que en crisis anteriores han sido pues desencadenadores de cambios de gobierno y ahora es como que parece que nadie se está ocupando de ello. Entonces es una situación extrema que requiere control político y esa es la palabra clave, control político. Ahora la pregunta de fondo es ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo control político y en qué momento se va a dar un cambio apreciable que se viene pidiendo desde hace 8 meses? Se dice que en unos días va a haber un cambio de gabinete, se rumorea. ¿Veremos por fin la luz al final del túnel o vamos a tener que seguir interpelando y citando y cuestionando a los ministros? Yo creo que es una pregunta válida que tendríamos que solucionar. Pregunta que... Sí, hay una cuestión. Yo quiero, de alguna manera, permitir que lo que se ha dicho en el Pleno y también la justificación que le han dado para declarar esa inamovilidad ciudadana, debe haber razones de fuerza. Yo creo que los hechos que han ocurrido a raíz de las marchas que han habido, del bloqueo de carreteras, obviamente hay una situación que lo maneja mejor el servicio de inteligencia sobre la tensión social que debe haber. Yo lo veo así, o sea, ya hay muchas cosas reprimidas, las confrontaciones que se ha tenido desde antes de que sea proclamado Pedro Castillo. Sí, pero ¿usted cree que es una solución porque hay tensiones prohibir a la gente que salga de su casa, que no salga a trabajar y que los chicos no vayan a las escuelas, que no se puede comprar comida? Yo tendría que tener conocimiento de todo esto para haber decidido eso, porque por encima de repente está la vida de lo que pudiera ocurrir. Yo no sé, lo han manejado como cuestión secreto de Estado, yo no sé qué razones han tenido el servicio de inteligencia para tomar esa decisión. Hay dos evidencias. Uno, no se ha detenido a nadie. Si hubiera habido una situación insurreccional o una situación de ataque de grupos organizados, de amenaza grave sobre nuestra estabilidad, bueno, está basado en interceptaciones telefónicas o en informaciones, bueno, se detiene a la gente sobre la cual hay cargo. Y la segunda razón es que se levantó finalmente a las 5 de la tarde y no pasó nada. ¿Dónde estaba el peligro de manera tal que el presidente de la República podría permitirse en el curso de una reunión en el Congreso? Bueno, no, lo que le quería decir es que vamos a levantar esto. Mire, por lo que yo he conversado, sí había, digamos, al menos en lo poco que yo puedo... Lo que le han dicho. Lo que yo puedo percibir, porque conozco muy de cerca lo que ha ocurrido en Ica, por ejemplo, la convulsión que ha habido, hay muchas cosas reprimidas. Pero eso, por cierto, que hay malestar en este país, hay, claro, sin duda. Ahora, el tema de que no hayan detenidos, eso ya obedece, digamos, a lo que la policía o el Ministerio del Interior haga. Porque los hechos vandálicos que han habido, no solamente en Lima, en Ica, la quema de las casetas de peaje, que son hechos cuestionables, que obviamente la policía tiene que investigar, y me imagino que hay identificados quienes habrán hecho eso. Porque yo no entiendo que una población normal, como lo que ocurrido en Lima, se atreva a hacer eso. Ha habido gente que ya estaba esperando esto. Pero entonces, ¿por qué no se inmovilizó a la gente en Ica, que es su región, si habían indicios de que algo de ese tipo podía suceder? Pero en todo caso, jamás en la historia de nuestro país se ha prohibido a la medianoche que la gente salga a su casa desde las 2 de la mañana por informaciones de ese tipo. No se ha hecho ni bajo las dictaduras militares. Yo le digo, eso se ha mantenido como cuestión secreto de Estado. Habrá que pedir un informe y ahí yo coincido con usted. Habrá que pedirlo. Sí, y ahí coincido con usted en que la policía tiene que, de alguna manera, después de lo que ha pasado, de las 8 muertes no pueden quedar tampoco así. Tiene que haber un informe cómo es que ocurrieron los... Pero ¿por qué sabe usted que es de la policía y no de la DINI, que depende de la PCM? No todo es inteligencia policial, ¿eh? Ese es el problema, ni siquiera sabemos cuál es la fuente. Habría que tocar eso en el Congreso, habrá que invitar al ministro, a los ministros para que ellos informen. Bueno, creo que sería la mejor forma. Sí, señor Málaga Trillo. Sí, también tengo algo que decir al respecto. Todos hemos sido sorprendidos por esta medida y hay que recordar que los países desarrollados, estables, basan sus políticas, sus decisiones en información cierta, en evidencia científica en muchos casos, y esto incluye la inteligencia. Como bien han dicho, pues no ha habido operativos, no ha habido detenidos. Yo hubiera esperado en todo caso, si es que había tal amenaza, operaciones focalizadas y no encerrar a toda la población. Los daños que se han ocasionado quedan clarísimos y las respuestas lamentablemente se esconden bajo este halo de secretismo, ¿no? Que es información secreta que no se puede revelar. Entiendo que las comisiones
correspondientes en el Congreso pueden pedir esa información. No cualquier congresista puede hacerlo. Por reglamento tienen que ser solamente aquellas comisiones que están involucradas en este tema de seguridad nacional. Entonces esperemos que esa información finalmente sea evaluada por nuestros colegas en las comisiones y que se le pueda dar una respuesta al público, porque hasta ahora no hay razón aparente para haber determinado esa orden. ¿Qué decía, perdón? No, para tomar esa decisión, obviamente tiene que haber partido por algo. Entonces yo coincido con él cuando dice... Pero a veces se toman decisiones por razones que no son las que uno dice. Asustar, por ejemplo. Claro, esperemos que hay un gusto del poder por asustar y por mostrarse a sí mismo ante gente rebelde y descontenta, ¿o no? O estar asustado. Sí. Ajá. Claro, esperemos que eso no sea así. Y de ser así, yo particularmente le digo, tampoco voy a defender eso. No. O sea, bueno, en eso me alegro. Vamos a ir a una pausa, y después de lo cual quisiera que me digan unas palabras sobre los índices de aprobación que el Congreso tiene, aún más bajos que lo del Ejecutivo. ¿A qué se debe? ¿Y qué se puede hacer para que la opinión no tenga tan mala opinión de ustedes? Lo vamos a abordar con los dos congresistas invitados después de una breve pausa.